Positiva Compañía de Seguros S.A., conscientes de la necesidad de brindar más y mejores servicios para empresas y trabajadores, presenta Positivamente Más, un nuevo modelo de abordaje en salud psicosocial que busca brindar soluciones integrales en un continuo proceso de innovación en el marco del nuevo mundo del trabajo. Queremos ofrecer a nuestras empresas más salud mental, más salud psicosocial, más flexibilidad, más cobertura, más tecnología, más prevención. Un modelo orientado en dos grandes ejes de desarrollo: promoción y prevención y vigilancia epidemiológica. Desde promoción y prevención, cubrir nuestras poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Y desde vigilancia epidemiológica, lograr captar esas poblaciones con algún nivel de afectación y lograr conectar a nuestros servicios de telepsicología para esa atención, esa contención, ese primer auxilio psicológico que necesitamos. Queremos lograr en las organizaciones competencias organizacionales, lograr realmente impactar sobre esa gestión empresarial a través de modelamiento, ajuste, mejoramiento de políticas, procesos, procedimientos que impacten directamente en el desarrollo de las tareas y que percibamos realmente un trabajo, un escenario, un ambiente más saludable para todos. Trabajar simultáneamente las competencias del valor más importante de las empresas, las personas, brindará el desarrollo personal y colectivo hacia ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, con más equidad e igualdad, con liderazgo inspirador y muchas otras competencias humanas que sin duda garantizarán el presente y futuro de la salud psicosocial empresarial. Positivamente Más cuenta con una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de los diferentes ejes de desarrollo denominada PsychoBox, diseñada con una arquitectura capaz de apoyar procesos de tamizaje colectivo para la evaluación de diferentes competencias individuales, medir el nivel de desempeño psicosocial empresarial, brindando rutas de trabajo acorde con las necesidades particulares de las empresas, cumpliendo los criterios de reserva y manejo seguro de la información. La salud mental hoy es prioridad en el mundo del trabajo. Contamos con una plataforma tecnológica capaz de atender personas, todos nuestros trabajadores, 24 horas al día, 7 días a la semana, con un equipo robusto de psicólogos clínicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para brindar la mejor experiencia preventiva. Lo importante es seguir trabajando, seguir fortaleciendo esas acciones que nos mejoren en todos los aspectos de nuestra vida, esa salud mental, esa salud psicosocial que tanto necesitamos. Positivamente Más no solo es un nuevo modelo de intervención, es una nueva experiencia en la gestión psicosocial empresarial que se integra con los indicadores corporativos, prioriza las variables significativas del negocio, generando una cultura empresarial más sana, más saludable, más productiva y sostenible. Positivamente Más representa lo que usted quiere potenciar en su empresa. Construyamos juntos ese camino que nos llevará para lograr eso que usted más quiere o lo que usted quiere lograr en materia de salud psicosocial. Los invitamos a que disfruten de este nuevo desarrollo que aportará significativamente no solo a las empresas, a los trabajadores, sino a Colombia para lograr un país más sano, más seguro y mentalmente saludable. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Más, con la temática titulada Sesión 4, Medición Integral de los Factores Psicosociales. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistema de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenos días y bienvenida. Gracias, Paola. De verdad que es un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo este escenario para seguir ese proceso de aprendizaje y con este tema tan importante que es prácticamente del que arranca una gestión importante en lo que tiene que ver con salud psicosocial.
Entonces, de verdad, para todos bienvenidos y esperamos que sea de muchísimo valor este componente de hoy. Bueno, no sé, vamos, como bien lo mencionó Paola, esta es nuestra sesión que tiene que ver con nuestra ruta. Vamos avanzando en ese camino importantísimo de aprendizaje, de fortalecimiento, pero sobre todo de apropiación de todas estas herramientas que nos van a permitir seguir construyendo, desarrollando pues esta salud psicosocial que tanto necesitamos. Paola, cuéntanos cómo llegan nuestros participantes hoy para hacer este primer sondeo. Bueno, muchas gracias, doctora. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Una adecuada planeación es fundamental para obtener resultados efectivos? Esto es A, falso, B, verdadero. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, 3%, B, verdadero, 97%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Lo importante es hacer gestión independientemente de los datos. A, falso, B, verdadero. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, 57%, B, verdadero, 43%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Para controlar más el proceso es mejor no involucrar a muchas más personas. Esto es A, falso, B, verdadero. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, falso, 67%, B, verdadero, 33%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Luana. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Bueno, nos ha ido relativamente muy bien. Vamos a ver si todas esas respuestas se fortalecen una vez finalicemos este escenario de hoy, este espacio de conocimiento. Bueno, vamos a iniciar. Me gustó compartir con ustedes esta frase que dice: la estrategia es optimizar recursos para lograr aspiraciones ambiciosas. Cuando nosotros comenzamos a identificar exactamente cuáles son los puntos importantes de las organizaciones que parten obviamente de saber, de conocer, y eso es diagnosticar, no solamente es desarrollar cosas puntuales, sino mirar la organización de manera integral, pues vamos a poder plantear estrategias mucho más integrales que nos permitan dar respuesta a esos sueños que queremos, a esas metas, a esos objetivos que van más allá a veces de los datos, ¿no? El objetivo hoy básicamente es identificar esos elementos de valor que nos permitan orientar esos esfuerzos para que de alguna manera esta gran fase donde se gesta todo lo que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo al final, porque partimos de un gran eje que es el planear, pero en el planear es donde se concentra todo, la data, el diagnóstico, el cómo estamos, qué nos duele, qué nos potencializa, etcétera, etcétera, para poder llevar, obviamente, todas las acciones, direccionar de manera adecuada, pues lo que necesitamos hacer para esa salud integral, para ese bienestar que requerimos en las organizaciones. Nuestros objetivos específicos va a ser comprender un poco esta fase, entender que no solamente se trata de un ciclo, pues que tiene una lógica ordenada, sino que también esta parte es muy importante porque en la medida que nosotros conocemos profundamente nuestra empresa, nuestra organización, nuestros trabajadores, nuestra dinámica, cómo nos comportamos, por qué lo hacemos, que es
el ejercicio diagnóstico integral. Así podremos entonces identificar muy bien cuáles son esas brechas, esas oportunidades de mejora, esas acciones que necesitamos potencializar en la organización para priorizar y obviamente optimizar esos recursos que tenemos. Por eso nuestra sesión de hoy se llama así, medición integral de los factores psicosociales dentro de la importancia del planear. Yo no puedo planear sin saber. Y el conocimiento está a partir de los datos, a partir de las métricas, a partir del conocimiento integral de lo que somos como organización, de lo que somos como seres humanos, porque al final pues, las organizaciones las hacemos nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos del planear, es empezar como un camino, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, queremos viajar, vamos a planear nuestras vacaciones, pues primero tenemos que hacer una especie de diagnóstico. Ese diagnóstico es, bueno, vamos a preguntarle a la familia, ¿será que mi esposo, mi esposa, mis hijos, será que este año quieren ir a la playa o será que mejor prefieren las montañas o será que mejor prefieren clima templado, clima, etcétera, etcétera? Fíjense que para planear incluso cualquier actividad de la vida cotidiana implica, ¿cierto?, llenarme de datos para que podamos de alguna manera llevar a buen término eso. Lo mismo sucede en las organizaciones. Si yo quiero planear para desarrollar un gran proyecto y sobre todo este que hoy nos mueve desde todas las fibras del corazón, es realmente brindar esa salud integral partiendo de esa salud psicosocial y salud mental, pues necesitamos obviamente llenarnos de datos. Entonces cualquier proyecto inicia con eso. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Con qué cuentas, cierto? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que necesitas mejorar para que podamos entonces direccionar de manera pues adecuada esto que necesitamos? Ahora, por eso planteamos de una manera muy sencilla es, si yo quiero lograr algo, si quiero ir hacia una meta, porque pues el diagnóstico tiene que representar una razón, tenemos que tener un valor asociado a esto, ¿para qué diagnosticamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces, si comenzamos a visualizar hacia dónde quiero ir, pues este qué cobra importancia. Especifica qué meta, qué recursos, qué condiciones, qué capacidad tienes. Muchos temas asociados a esa primera fase, como menciono, del planear, pero que involucra todo el componente de contextualizar los datos. ¿Quién y para qué? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Para qué vamos a hacer un despliegue, un proyecto, un desarrollo? Particularmente para lo que tiene que ver con los factores psicosociales, pues quienes se van a beneficiar absolutamente todos. Ni siquiera solo los directos, se benefician las familias, porque si nosotros brindamos salud, si nosotros brindamos bienestar emocional y psicosocial, pues eso tengan la plena seguridad que eso trasciende a las familias también. Trabajadores felices, pues tenemos familias felices. Entonces, miren que esas reflexiones hacia dónde queremos llegar, cómo queremos nosotros consolidar, ¿cierto? Esa información para llegar a construir juntos, ¿cierto? Ese propósito, esa meta, pues ahí vamos entonces a aportar de manera significativa. Importante también decirnos o preguntarnos qué resuelve o qué queremos resolver en la organización. ¿Qué es lo prioritario por gestionar en las organizaciones? Eso también tiene que ver con, bueno, por algo tenemos dentro del sistema de seguridad y salud una identificación de cuáles son nuestros riesgos prioritarios. ¿Qué tenemos que hacer primero antes de los segundos, cierto? Y esto también hace parte de que enviemos un mensaje a las organizaciones, un mensaje concreto a los trabajadores, que la organización tiene pleno conocimiento y tiene una información que finalmente permite que ellos perciban que la alta dirección, los equipos de seguridad y salud, los equipos de gestión humana realmente proyecten acciones, programas que finalmente van a aportarles de manera significativa. Entonces, tenemos que identificar eso. ¿Y cuándo y dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer también, ¿no? Porque a veces nos desplegamos una serie de acciones diagnósticas y pasa mucho, particularmente con el tema psicosocial. Consideramos que solamente aplicar o gestar todo el protocolo y toda la logística que implica hacer la evaluación de riesgo psicosocial, pues ya con eso, que es bastante fuerte, pues
parece como que sintiéramos que hemos cumplido una gran tarea. Y queda un sinsabor también en los trabajadores porque ellos nos comparten, ¿cierto? Invierten un tiempo importante para lo que es responder una serie de preguntas sobre las cuales nosotros tenemos o comenzamos a gestar unas responsabilidades significativas, y es conocer esas percepciones, pero para hacer algo. Pero a veces nos quedamos circulando en que lo más importante es diagnosticar, y a partir de ahí, pues el hacer es lo que se vuelve más chiquitico. Y es al contrario. Cuando nosotros diagnosticamos, lo que más se debe ver es las acciones de implementación, qué es lo que realmente vamos a potencializar y a mejorar a partir de esos datos. Pero entonces, como menciono, muchas veces nos quedamos porque como es un esfuerzo grande hacer diagnóstico, pues entonces queda ahí. Entonces el trabajador dice, ay, pero siempre me preguntan lo mismo y aquí yo no veo que hagan nada. Esto como que no trasciende a algo que sea significativo. Entonces, muy importante por eso que entendamos que, si bien es cierto, desde esta primera fase de todo lo que implica la gestión de un riesgo, es muy importante también comenzar a que se visualice exactamente cuáles son esas acciones que vamos a implementar a partir de esto. Ahora, ¿qué quiero lograr? Y esto nos es importante también responderlo desde el componente psicosocial. Tenemos que comenzar a pensar y a quitarnos un poco el paradigma de que tenemos que cumplir la ley, porque, bueno, eso nos exigen, entonces que si somos empresas que tengan un riesgo psicosocial alto, tenemos que hacer año a año el tema del diagnóstico, o bueno, si de pronto estoy dentro de la franja que no tengo una prioridad significativa y lo puedo hacer cada 2 años, pero no. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a reflexionar qué es lo importante de la organización, qué necesitamos hacer, qué necesitamos lograr. Y para eso, pues entonces vamos a trazar, ¿cierto? Un camino y un derrotero, una bitácora de navegación. ¿Qué necesitamos hacer para llegar a ese lugar, a esa meta? Entonces, en este caminar, muy importante también, y es una reflexión que menciono porque pasa muy frecuentemente, es que a veces nos es fácil borrar el pasado y comenzar de nuevo. Entonces, como que nos olvidamos de lo que hubo antes, como que de pronto si soy nueva o los equipos son nuevos de seguridad y salud, eh, consideramos que es importante, bueno, no, venga, empecemos de nuevo y arranquemos. Y perdemos una gran historia. Parte del diagnóstico y la importancia de hacer un diagnóstico integral es que nosotros no nos olvidemos de quiénes somos, qué hemos hecho. Esa historia es significativa porque, como bien dice un dicho que no recuerdo exactamente, es si nosotros no aprendemos del pasado, pues vamos a estar condenados a repetir las cosas que no nos funcionaron en el futuro. Así que por eso, dentro del proceso diagnóstico, fíjense que más allá de aplicar una herramienta o muchas herramientas, o más allá de realizar esos grupos focales, o bueno, cualquiera que sea la acción puntual que vayamos a desplegar desde el diagnóstico, tenemos que recordar que existe información, que la información no aparece de un momento a otro, que tenemos una historia que hay que rescatar para que podamos entonces lograr realmente saber hacia dónde tenemos que ir partiendo, pues, de lo que ya hemos hecho. Por eso, en el planear y ese diagnóstico que va a ser parte fundamental o es un eje central para el proceso de planear, es mirar de manera holística a la organización. Y mirar de manera holística es evaluar, diagnosticar de manera holística a la organización. Y esa mirada pues debe trascender muchos aspectos. Como digo, uno muy importante es no quedarnos solamente en que la batería es la única herramienta que tenemos para evaluar los factores o los riesgos psicosociales. Si bien es cierto, es la que está validada, no estamos discutiendo eso, es que existen hoy unas tendencias, unos ejes de desarrollo que necesitamos comenzar a integrar dentro de la gestión psicosocial. Y esa mirada holística es la que nos va a permitir llegar mucho más allá, posiblemente, de lo que hoy estamos haciendo. Entonces, hay que trascender, hay que trabajar ejes integrales mucho más grandes. Veamos las tendencias mundiales en las que está gestándose una importancia significativa en torno a lo que son el bienestar colectivo asociado a la diversidad, a la equidad, a la igualdad,
al trabajo decente, al trabajo, al desarrollo colaborativo, a la gestión del conocimiento. Es decir, son ejes que se convierten en puntos de anclaje para nosotros desarrollar unos adecuados planes, proyectos de desarrollo psicosocial organizacional. Un segundo elemento del proceso diagnóstico que hace parte o eje central del planear es que comencemos a mirar las métricas con valor. O sea, los datos tienen que traducirse de una manera muy estratégica para que eso realmente represente un valor significativo, que no sea solamente un dato o una semaforización, que esto pues es algo que conocemos, pero que a veces como que se queda allí. Los datos nos tienen que dar esa información, pero para la acción, para actuar, para hacer, no solamente para que mostremos que estamos haciendo el diagnóstico, que tenemos muy bien identificado el comportamiento psicosocial y ahí más allá de eso, ¿qué? Entonces las métricas nos dan valor es porque nos permiten actuar, tomar decisiones significativas, saber que tenemos que hacer algo para llegar, ¿cierto?, a esa meta. Y para eso, entonces, estos datos nos dan una ruta que nos prioriza, primero, qué tengo que hacer. Luego de hacer eso que es significativo o prioritario o inmediato, luego, ¿qué más debo seguir haciendo? Es decir, es no parar, pero de alguna manera sí comenzar a concentrar acciones, recursos y movilizaciones que permitan pues un desarrollo mucho más integral. Por eso nosotros trabajamos mucho dentro de los procesos de asesoría en las organizaciones, es que logremos a partir de esa integralidad del diagnóstico psicosocial, definir unos grupos de acción psicosocial, unos gaps que nos permitan saber exactamente cómo se comportan esas franjas de acuerdo a cómo está el riesgo, la percepción del riesgo, pero también cómo vamos a movilizar esas poblaciones y, muy importante, cómo vamos a movilizar esas acciones organizacionales que van a ir directamente al control de la organización desde los aspectos administrativos, desde los aspectos procedimentales y operacionales, porque al final el tema psicosocial le pega absolutamente a todo lo que implica la misionalidad de la organización. Cualquier indicador corporativo, por lejos que parezca, de gestiones de seguridad y salud en el trabajo le pegan directamente, porque yo no puedo definir un indicador de productividad, de ampliación de negocio, de aumentar metas, etcétera, etcétera, sin que eso no tenga que involucrar cambios y aspectos dentro de los trabajadores, ¿cierto? Dentro de las áreas, dentro de las acciones y los objetivos que tiene cada uno de los elementos que componen esa organización. Entonces, esa mirada holística hay que evaluarla, hay que mirarla, digamos, revisando. Esto es un ejemplo, tampoco estamos diciendo con esta conferencia o este seminario que nosotros digamos estos son los puntos más estratégicos, ¿no? Estos son unos de los muchos que podríamos visualizar, pero por lo menos nos van a dar una mirada un poco más integral de lo que necesitamos comenzar a identificar en las organizaciones. Un punto importante, pues ni más faltaba, Colombia y bueno, en Latinoamérica se ha fortalecido este tema legislativo, es decir, somos un país un poco legalistas y en ese orden de ideas, pues el ministerio hace la tarea, las entidades de control hacen la tarea y bueno, pues al final todos tenemos que hacer la tarea, por tanto, pues sí es importante evaluar cómo estamos en el cumplimiento normativo. Y ojo, en ese orden de ideas y más adelante vamos a tener un escenario similar a esto, es donde vamos a trabajar un poco cómo se comportan los ejes o los diferentes ejes legislativos en cada uno de los elementos que nos es exigible en la gestión psicosocial. Entonces, hay legislación para violencia, hay legislación para salud mental, hay legislación para riesgo o factores psicosociales, hay legislación para consumo, es decir, hay una serie de componentes legislativos que, dependiendo hacia dónde queremos llegar, necesitamos comenzar a plantear, ¿cierto? ¿Cuál es el marco prioritario de gestión para nosotros? Un segundo elemento que hoy cobra bastante importancia son las nuevas formas de trabajo. De hecho, si bien
ya se ha evolucionado, se ha madurado mucho, no solamente desde lo legislativo, sino acciones en muchas organizaciones, pues es la tendencia mundial, ¿no? Hoy, por ejemplo, las organizaciones, sobre todo las más grandes, están optimizando digamos, lo que tiene que ver con las estructuras físicas del trabajo, están planteando una serie de cambios que hoy todavía, pues, si bien se visualizan, no alcanzamos a recoger como todo lo que va a cambiar en torno a estas nuevas formas de trabajo. Pero más allá de eso, es como también cambia la forma de trabajar en colaboración, ¿no? En equipo, cómo va a cambiar también. Hoy se visualizan, hay unos dejos, solo unas unos reflejos, yo creo, pero a esto hay que ponerle mucho ojo porque va a cambiar significativamente todo lo que nosotros conocemos, incluso al interior de las dinámicas laborales. El cambio de los líderes en términos de las formas y las competencias de gestionar. Entonces, esto impacta a lo psicosocial, por supuesto que sí, porque va a ser muy diferente las formas de interacción, las formas de supervisión, cómo vamos a calificar las tareas, cómo vamos a optimizar el proceso de realimentación de tareas cuando pues vamos a tener trabajadores en diferentes formas de trabajo, unos físicamente en la empresa, otros pues en trabajo remoto y esto cómo también va a impactar pues, en los temas psicosociales, incluso los riesgos que van a presentarse o los emergentes que hoy ya son una realidad. También muy importante es que visualicemos dentro de esos ejes de desempeño global u holístico es cómo estamos en la salud psicosocial empresarial. Y cuando yo digo salud psicosocial, es realmente estamos identificando factores protectores o nos hemos quedado solamente en el riesgo. Hemos identificado cuáles son esos factores que definitivamente nos ayudan a potencializar de manera significativa el desempeño, la tranquilidad, la felicidad organizacional. Entonces, son puntos que son significativamente importantes, porque si bien la batería nos evalúa condición de riesgo, ojo, ¿dónde queda la evaluación del factor protector? ¿Dónde queda esas condiciones derivadas de esa capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar situaciones complejas? Otro eje es la igualdad, el trabajo decente, la equidad. Cada vez más es un tema, perdón, que nos motiva a seguir trabajando. Igualdad y equidad, todo lo que tiene que ver con trabajo decente, todo lo que tiene que ver con procesos de género, es parte de la parrilla que hoy tenemos dentro de las organizaciones. Y esto hace parte que nosotros, de alguna manera, comencemos a integrar dentro de nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo una serie de acciones que vinculen esa transversalidad que tiene que ver con el ejercicio de la potencialización de lo que es el ser humano, el factor humano en sí mismo, como parte estratégica de las organizaciones. El liderazgo también, muy importante, eso es algo que es trillado, lo repetimos y decimos, pero finalmente, si esto sigue siendo una condición de riesgo para las organizaciones, ¿qué es lo que no estamos haciendo adecuadamente? ¿Qué es lo que nos falta para vincular escenarios y ejercicios de liderazgo mucho más favorables para la organización? ¿Cómo estamos llegando? ¿En qué lenguaje, bajo qué canales estamos llegando en los procesos o proyectos educativos organizacionales? Recordemos que el hacer promoción, el hacer prevención, pues finalmente tiene un componente significativo desde la formación, desde la educación, la capacitación, la inducción, la reinducción. ¿Cómo estamos organizando esos proyectos educativos que vinculen esos grandes ejes para que nosotros sí estemos hablando a través de lenguaje asociado a lo que es una transformación cultural organizacional? O sea, nosotros queremos hacer cultura organizacional, pero ¿dónde está ese camino concreto, puntual, para lograr integrar eso dentro de los valores, dentro de las creencias organizacionales, particularmente en lo que tiene que ver con el tema psicosocial? Entonces,
tenemos que fortalecer eso. Resiliencia también es un eje significativo. La resiliencia organizacional cobró muchísima importancia posterior a la emergencia, pero siempre ha existido, siempre ha estado ahí, solo que a veces tenemos cosas muy ocultas. Y de unos años para acá, pues la resiliencia organizacional también se convierte en un componente significativo de desarrollo organizacional, porque es a partir de eso que nosotros podemos gestar procesos de cambio, transformarnos, innovarnos, reinventarnos organizacionalmente para que la sostenibilidad se garantice, no solamente pues en las organizaciones en sí mismas por la misionalidad que tengan, sino también como seres humanos. Si nosotros no estamos abiertos, no nos flexibilizamos, no estamos dispuestos a cambiar con la velocidad de los cambios que tiene el mundo, pues también vamos a quedar relegados. Entonces, la resiliencia pues cobra importancia. Y más allá de eso, también las organizaciones buscan tener un reconocimiento. Al final, pues todo este esfuerzo que implica, ¿cierto? Un trabajo robusto en el componente psicosocial. Qué chévere poder decir, mira, nos orientamos a una cultura psicosocialmente saludable, una cultura que realmente se preocupa por la salud integral, por la salud mental. Y para ello, pues también podemos, ¿por qué no? Empezar ese gran proyecto de certificarnos en Colombia y digamos dentro de los ejes de certificación nacional e internacional hay muchos que podemos comenzar a lograr en las organizaciones para que ese sello no solamente represente un sellito ahí donde presentamos nuestras acciones corporativas, sino que realmente refleje el sentir, el saber, el conocer de una organización. Certificadas en ISOs, hay 2 ISOs, está la ISO 45003, que es la que maneja todo el tema psicosocial, está la ISO de resiliencia, hay certificaciones internacionales asociadas a empresa saludable, a balance vida-trabajo, hay muchos elementos y ejes de certificación que podemos también comenzar a identificar dentro de esa evaluación holística, porque recordemos que el planear es identificar algo que yo quiero lograr mirando hacia el futuro, pero a través de una serie de recursos que tengo. Entonces, qué interesante poder saber eso. Y muy, muy, muy importante dentro de ese proceso es realmente cómo estamos en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, en nuestros programas de vigilancia. Ya tenemos una norma que nos está dando por lo menos una primera claridad de cuáles personas necesitamos, qué trabajadores necesitamos vigilar de manera un poco más robusta. Al final, pues todo es vigilancia, pero para nosotros tener también una optimización de los recursos, de la gestión, pues la vigilancia epidemiológica cobra especial valor, porque pues finalmente se dirige a esas poblaciones que ya tienen alguna condición que es evidente, que se ha materializado, que no necesariamente es patológica, pero que sí ya se identifica como algo que se sale de la curva normal del proceso saludable o de la salud de los trabajadores. Entonces, vigilancia también se convierte en uno de los elementos. Entonces, fijémonos que aquí podemos sumar muchos otros, ¿cierto? Podríamos sumar balance vida-trabajo, podríamos sumar aspectos asociados a lo que tiene que ver con fomentos de estilos de vida. Es decir, hay tantos ejes significativos para poder identificar realmente si tenemos una salud psicosocial integral. Ahora, si nosotros hacemos un proceso de evaluación global, es muy importante identificar las percepciones que tenemos desde lo que tiene que ver con el grupo o la población que tiene mandos de dirección en la organización con respecto a los grupos de trabajadores. Por eso, en todas las herramientas, digamos, de medición que se tiene del tema psicosocial, por lo regular te hacen una pregunta y es, ¿tienes personas a cargo o no tienes personas a cargo? Porque a veces, cuando nosotros gestionamos ciertos elementos o variables que tienen que ver con el tema psicosocial, pues identificamos que es a veces lo que creemos como directivos o como personas que tenemos profesionales o equipos de trabajo a cargo, creemos que las cosas las vemos desde nuestra perspectiva, creemos que lo estamos haciendo bien, creemos que de alguna manera la organización tiene los elementos de facilitación, etcétera, etcétera. Pero cuando
comparamos esa percepción con respecto a lo que realmente visualiza el trabajador, pues ahí es donde comenzamos a ver brechas. Y eso, por ejemplo, es parte de identificar esa data. Hacer esos diagnósticos nos dan valor porque si yo identifico que existen brechas, aquí como este es un ejemplo de unas percepciones que una cosa es lo que piensa la alta dirección, que es una franja azul, con respecto a lo que piensan los trabajadores. En teoría, si nosotros construimos cultura, estas franjas deberían estar casi que paralelas, no tendrían que existir tantas diferencias. Pero cuando hay estas diferencias, pues entonces ahí estamos identificando que efectivamente el proceso tenemos que movilizarlo de mejor manera o posiblemente tenemos que reforzar otros elementos de socialización y participación colectiva para que esto sea una realidad para todos, no solamente para los que consideramos hacia dónde vamos a llevar las acciones que por un lado pues mejoran o por lo menos facilitan la gestión de cualquier líder de la organización, como a los trabajadores. Entonces, estas métricas por eso nos dan valor, por eso es importante hacer ese análisis, pero un análisis desde diferentes aristas, o sea, cómo lo vemos nosotros desde seguridad, pero también cómo lo ven los directores de producción, cómo lo ve talento humano, cómo lo ve el área de bienestar, porque eso nos enriquece. Entonces, por eso se convierte en valor. Bueno, hay fuentes de información, y lo mencioné al principio, que a veces son ocultas, que de pronto por la misma carrera, ¿cierto?, en la que estamos, obviamos de cierta forma. Y algo muy importante es que nos olvidamos de lo que ha pasado, de lo que hemos hecho. Y esta historia, como les digo, estos antecedentes cobran una importancia significativa. Entonces, parte de realizar, aunque esto se ha dicho, incluso el documento técnico de la batería lo menciona por allá un parrafito, pero pues eso se queda ahí como en un párrafo y no se entiende la dimensión que esto implica, es que cuando nosotros hablamos de triangulación de la información, cuando hablamos de integrar la información para evaluar los componentes psicosociales, pues es triangularla realmente, venga, llénese de datos. Hoy tengo esta fotografía de la batería, pero además necesito evaluar otra serie de elementos. Organizaciones ya, por ejemplo, están vinculando evaluaciones de clima y cultura, por ejemplo, evaluaciones de resiliencia, eso está muy bien. Es comenzar a integrar todo eso, además de lo que ha pasado, digamos, en los antecedentes. Elementos significativos que a veces dejamos o no lo tenemos tan presente es el tema del ausentismo. A veces no nos es tan importante saber por qué hay personitas que no necesariamente porque se estén ausentando por temas médicos, perdón, como que solo nos interesa como lo médico, bueno, esta personita está enfermita, entonces ha ido, no sé, 20 veces al médico a hacer sus controles, bueno, etcétera, pero ¿dónde están las personas o qué estamos haciendo con la identificación de esas personitas que piden demasiados permisos, por ejemplo, para atender temas familiares? Algo debe estar pasando allí. Esto cobra importancia en la medida que necesitamos entonces evaluar si posiblemente estas personas que están teniendo dificultades por tiempos familiares, porque tienen chicos pequeños, no tienen, digamos, una persona, un cuidador, porque tienen alguien enfermito en la casa, bueno, qué sé yo, muchas situaciones que desde el contexto familiar o extralaboral impactan de manera significativa y entonces como que eso no lo visualizamos y esto se convierte en valor porque fijémonos que las nuevas formas de trabajo no solamente es porque esté de moda o no solamente es porque qué chévere trabajar desde casa, es porque también podemos optimizar y mejorar, digamos, esas poblaciones que tienen unas necesidades grandes, ¿cierto? Del cuidado, de hacer una serie de cosas, digamos, desde el componente extralaboral, pero que pueden seguir un desempeño mucho más óptimo que estar en la empresa, pero pensando
mi hijo no tengo con quién dejarlo, me tocó dejarlo con el vecino, mi mamá quedó solita, tengo que estarla llamando, o sea, finalmente no nos da valor laboral eso. Entonces, fijémonos que hay que comenzar a mirar la organización, por eso digo, de una manera muy profunda, es saber exactamente qué nos duele como empresa, qué sentimos, qué es lo más importante identificar para esto. También escuchar, muy importante. Nosotros debemos escuchar a los trabajadores, permitamos abrir canales de, digamos, de compartir, de percepciones, o sea, no solamente, no, espérate que ya vamos a evaluar el tema con la batería y ahí nos cuentas que no, o sea, permitamos que las personitas nos cuenten, porque escuchando el dolor, las expectativas, lo que la gente quiere decir o tiene que decir, se convierte pues en herramientas de mucha importancia para los diagnósticos. Entonces, fijémonos que cuando nosotros hablamos de diagnóstico psicosocial, pues tenemos que comenzar a quitarnos el velo, que no es solamente una herramienta, que existen una serie de, una riqueza de información que necesitamos comenzar a integrar para priorizar, ahí sí, una definición de grupos de acción psicosocial. ¿Hacia dónde entonces vamos a priorizar las acciones, los recursos, los escenarios para poder potencializar una muy buena gestión psicosocial? Entonces, un ejemplo también es trabajar a través de unos gaps o unos grupos de acción psicosocial que nos permita mirar qué acciones vamos a desarrollar con esas poblaciones que se vuelven un poco invisibles en las empresas porque son las poblaciones sanas, las que no les duele nada, las que no, digamos, no están notificando cosas o haciendo cosas en los departamentos de gestión humana o de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como son un poco invisibles, pues a veces nos olvidamos de ellas, de estas poblaciones. Entonces, hay que trabajar, casi que decirles que los temas de seguridad y salud en el trabajo tienen es que priorizar estas poblaciones de manera muy robusta, porque ahí es donde hacemos promoción y prevención. ¿A mí de qué me sirve gestionar ya acciones cuando ya tengo patologías? Pues ahí no estoy haciendo la tarea preventiva. Mientras que si yo me desbordo en acciones desde promoción y prevención para mantener mis poblaciones sanas, pues entonces el trabajo con las acciones que se materializan ya en las poblaciones pues va a ser menor, porque pues finalmente estoy haciendo la tarea desde la prevención. Entonces hay que definir esa atención primaria, esa gestión primaria, ese desarrollo para mantener esas poblaciones sanas. Ahora, nuestro GAP 2, pues son esas poblaciones que no necesariamente están presentando alguna condición, pero que sí me están diciendo, ojo, mira, yo percibo que el riesgo es altísimo en esto, yo percibo que aquí no estamos haciendo esto, consideramos que esto no lo tiene en cuenta la organización. Y esas percepciones con respecto a los riesgos, pues se convierten en acciones secundarias, porque aquí yo desarrollo una serie de cosas desde el GAP 1 que me potencializa y me mantiene en la salud. Aquí yo ya tengo unas percepciones de identificación de riesgo que aunque no necesariamente se materializan con las poblaciones, tengo que comenzar a gestionarlas porque hasta ahí estoy haciendo prevención. En GAP 1 y GAP 2 hago promoción y prevención. Pero cuando ya trabajamos en los GAP 3 y 4, que ya hablamos de poblaciones que ya se salen un poquito de la media y son esas poblaciones que, por ejemplo, para el tema psicosocial, pues no aplica pues para los otros hay ya criterios. Entonces la 2764 nos dijo, miren, ustedes tienen que identificar sus poblaciones que hayan tenido algún evento de consumo, cualquiera que sea, o cualquier adicción, tienen que identificar o tener mapeados trabajadores que se hayan reaccidentado, personas que estén pasando situaciones de eventos vitales significativos como fallecimientos, duelos, separaciones, bueno, muchos eventos que ahí pueden estar gestándose. Poblaciones que hayan estado expuestas a eventos significativos y que generen acciones postraumáticas o estrés postraumático. Y miren que ahí nosotros minimizamos, por ejemplo, el que hayan robado a alguien llegando a la oficina. Resulta que no, pues no, me jalaron el celular, me robaron el bolso, en el Transmilenio me pasó algo. A veces minimizamos, bueno, como nos pasa a todos y esa es parte de la violencia tipo 1 que existe, pero no, hay personitas que quedan muy afectadas y a veces eso no lo tenemos muy en cuenta. Entonces,
Eventos como ese, obviamente hay otros mucho más grandes, pero hay que comenzar a identificar cuáles son, digamos, esas acciones que nosotros tenemos que desarrollar desde el componente preventivo y particularmente para lo que tiene que ver con el GAP 3 y 4 es prevención terciaria, es decir, a partir de algo que ya me pasó, pues comenzar a devolverme y gestionar. El GAP 4 ya tiene una particularidad y es que ahí ya estamos gestionando patologías, independientemente del origen, si es común o laboral, porque a estas poblaciones tenemos que inyectar otro componente que también está suscrito en la norma y es el tema de rehabilitación. A veces también en el proceso se ha quedado que la rehabilitación se da solamente pues, como para las cosas que son evidentes, por ejemplo, rehabilitación por una, digamos, una lesión derivada, por ejemplo, de una amputación, una enucleación, bueno, o un proceso por desorden musculoesquelético, etcétera, como que nos quedamos en temas físicos, pero hoy ya se está exigiendo que hay que hacer también rehabilitación para el componente mental. Yo necesito también saber cómo reincorporo, qué tipo de adaptación al puesto, al cargo, a las tareas tengo que hacer a una persona que tiene una patología mental y que esto pues va obviamente a tener una importancia significativa en el cómo ubico, cómo formo, qué debo fortalecer en esas poblaciones, porque pues finalmente ya tiene una patología instaurada, sea común o sea laboral, porque de hecho la norma nos dice que debemos gestionar de manera integral pues estas poblaciones. Entonces, fijémonos que la importancia del diagnóstico o de diagnosticar de manera holística impacta de manera significativa en cómo voy a direccionar mi clasificación de grupos y a partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Un tercer elemento supremamente importante y es lo que les menciono, es que yo no me puedo quedar solamente con identificar, bueno, digamos que ya definimos unos grupos de trabajo. Esto también toca aterrizarlo en una ruta de tiempo para que el hacer sea una realidad. Y aquí es donde les digo que a veces nos queda tan poquito tiempo, como que nos gastamos mucho tiempo en ese escenario de diagnóstico, de priorización, y resulta que nos queda muy poco tiempo para la acción. Y en ese orden de ideas es cuando nosotros desestimamos o desestimulamos el proceso con los trabajadores, porque ahí perdemos un poco ese terreno que ganamos con respecto a la importancia que tiene el diagnóstico, pero cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, no aterrizamos acciones concretas de intervención, pues el proceso se ve bastante, pues, digamos, minado, ¿no? Entonces, nos toca definir en una ruta de tiempo qué vamos a hacer. Y esa ruta de tiempo no puede ser tan larga, miren, algo que también nos tenemos que quitar de nuestra cabecita es que el tema psicosocial tiene que ser cosas allá de 20 años, de 10 años, de 5 años, no, eso toca tener resultados más rápidos y son logrables en el tiempo, entonces definamos siempre acciones a semanas, a semanas, a semanas, no a tantos meses. Procuremos que los procesos, por ejemplo, diagnósticos se concreten, se vinculen varios perfiles, roles, áreas para que el proceso tampoco quede cargado solamente a cierto tipo de equipos de desarrollo en las organizaciones. No, integremos esto para que prioricemos rápidamente y todo en semanas. Definamos un plan de acción, comuniquemos ese plan de acción para que la empresa diga y los trabajadores, oye, chévere, mira que del diagnóstico, mira, ya me está llegando información de que van a programar las primeras actividades para tal fecha. Entonces, eso también motiva mucho. Iniciar las acciones es muy importante. Hacer ese proceso de despliegue de la intervención es muy importante. Ahora, roles y responsabilidades. Ojo, esto también pareciera fácil, pero resulta que uno encuentra en muchas organizaciones que esto no está tan claro. Entonces resulta que vamos a los equipos de seguridad y salud y el tema psicosocial, no, la psicóloga, una sola psicóloga especialista es la que carga el peso del mundo de esa organización con el tema psicosocial. ¿Quién dijo? Claro, el rol de la psicóloga pues es importante en la medida que pues participa, digamos, de esas
de sus puntos particulares de diagnóstico, pero el proceso holístico de la evaluación diagnóstica no necesariamente le corresponde a un perfil, digamos, tan particular. Si nosotros hablamos de equidad, pues un experto en equidad e igualdad de género, pues, ¿cómo no va a participar del proceso diagnóstico? Si nosotros estamos hablando de temas de cargas laborales, ¿cómo no vinculamos ingenieros que sean expertos en evaluación de cargas? Es decir, como menciono, tenemos que comenzar a romper esos muros que tenemos para que logremos dentro del escenario diagnóstico tener roles y responsabilidades mucho más integrales para que esto pueda tener una mayor efectividad. Entonces, por eso se nombra ahora, están nominándose mucho los comités psicosociales, pero fíjense que los comités psicosociales no están llenos de psicólogos. Los comités psicosociales, hay sociólogos, hay médicos, hay ingenieros. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer esa gestión orientada a esa salud integral, a esa salud psicosocial que necesitamos. Entonces, ¿qué marcará la diferencia? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con quiénes lo voy a hacer? Para llegar a esa meta tan importante como es el logro de los objetivos. Bueno, hay muchos roles, claro que sí. Si nosotros vemos desde la perspectiva mundial, pues existen roles que impactan de manera significativa aterrizar acciones concretas para lograr la salud integral, particularmente lo que tiene que ver con el tema psicosocial. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, existen roles mundiales como es OMS, OIT, que definen una serie de lineamientos, ¿cierto?, a los gobiernos, a los países. Y en ese orden de ideas, pues entonces los países apropian y comienzan a aterrizar esa serie de lineamientos globales para ver cómo los gobiernos pues las aterrizan. Por eso entonces se movilizan los ministerios, se movilizan los escenarios o los entes gubernamentales que apropian esto y lo aterrizan en normas. Por eso tenemos normas, resoluciones, no sé, acuerdos, decretos, etcétera, etcétera. Pero hay roles, digamos que dentro de ese desdoblamiento que se tiene para lograr en las organizaciones esto, es que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, las macronormas, OIT, OMS y el resto, pues hacen lo suyo y es dar lineamientos. Los gobiernos también hacen lo suyo a través de los ministerios, entonces no generan normas. Las ARLs hacemos lo nuestro con respecto a lo que nos exigen las normas y cómo bajamos eso también a las organizaciones. Pero las organizaciones también tienen unos roles importantes de participación activa y también lo tienen los trabajadores. Y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos digamos, desdoblar un poco más los trabajadores, las familias, las sociedades. Es decir, nosotros tenemos unos roles que son importantes, pero fijémonos que si vemos desde lo macro, podemos hacer lo micro. Y es, si hay roles tan grandes que van desde las macronormas hasta el trabajador, como al interior de la organización que se convierte finalmente en un colectivo que de manera autónoma también puede gestar ese tipo digamos, de líneas, ¿cierto?, de roles, pues podemos lograrlo. Entonces, trabajemos de manera integral, definamos muy bien qué es lo que queremos lograr, con quiénes lo podemos hacer, y en la medida que esto se estructura, pues entonces miren que los proyectos educativos pues van a fortalecerse, porque entonces si yo ya sé que voy a integrar en un comité psicosocial a varios personajes, varios perfiles, pues cómo fortalezco yo las competencias asociadas a lo que necesito que ellos o ese equipo movilicen la organización. Entonces miren que por eso ahí el tema de los proyectos educativos, la movilización que tiene que ver con el conocimiento, pues toma bastante valor. Entonces hay que trabajar de manera activa, hay que definir unas responsabilidades. Miren, ojo, también esto es muy importante. Yo puedo tener un rol en la organización, pero ese rol puede quedarse solamente como un título. Pero si yo no asumo unas responsabilidades y no se monitorea el desarrollo de esas responsabilidades, tampoco funciona. Entonces, miren que estuve en una formación hace unos días con el doctor Ayala y él decía, es sorprendente cómo
una norma que salió hace muchos años, muchísimos años, de cómo debe funcionar el comité paritario, por ejemplo, desconozcan que la inversión de tiempo que tiene cada uno de los integrantes no se cumple. Y entonces llevamos muchos años y no quiere decir que no exista norma, que no exista legislación. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones para que esto no se cumpla? Bueno, entonces ahí podemos ver que hay una brecha entre yo nominar un integrante del comité y otra muy diferente es la asignación y el seguimiento de las responsabilidades que tenemos para que esto realmente sea una realidad. Entonces, tenemos que definir estas responsabilidades. Los trabajadores, miren, a veces nos hemos quedado también en un tema de que todos somos trabajadores, que nosotros nos quedamos como en el escenario de exigir. Entonces yo exijo mis derechos, yo tengo derechos, bueno, y hago todo un despliegue. Claro que sí, eso es importante, pero también tenemos deberes. Y esos deberes a veces se ven opacados con los derechos, es decir, como que yo tengo más derechos que deberes, ¿no? Tengo tantos derechos como deberes. Y ahí también tenemos que comenzar a sensibilizar al trabajador. El trabajador tiene una responsabilidad muy importante y es participar de manera activa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, nos lleguen digamos, muchas situaciones en las que no, es que resulta que aquí 2 empleados dicen que nunca se les ha hecho nada, que están en proceso de calificación de alguna patología y bueno, pero ¿cómo demostramos? Es que aquí hacemos esto, lo citamos en esto, pero finalmente como que eso no es suficiente. Bueno, nosotros tenemos que comenzar también a fortalecer la forma de materializar de manera mucho más efectiva la participación y que los trabajadores también tengan una conciencia significativa en las responsabilidades que tienen. Es que si nosotros desplegamos una serie de recursos para formación, para intervención, para hacer una cantidad de cosas, pues el deber del trabajador es que participar. O sea, esto es un deber, es una responsabilidad que normativamente también existe. Entonces nos estamos quedando ahí como en esos escenarios y fíjense que todo esto hace parte del diagnóstico. ¿Cómo visualiza el trabajador los procesos asociados a temas psicosociales? Entonces, el diagnóstico integral por eso es importante. Dentro de algunas conclusiones, ya para ir cerrando, creo que se nos acabó el tiempo, es que solo podemos impactar de manera positiva lo que tenga que ver con la salud psicosocial que se ve reflejada en la salud mental, si juntos identificamos y gestionamos esos determinantes laborales. Determinantes laborales que muchas veces, y como les menciono, no tienen que ver solo con los dominios y las dimensiones que hace la batería, son muchos otros que necesitamos comenzar a impactar de manera mucho más integral. La gestión de la salud psicosocial es fundamental para obtener resultados efectivos. Si tenemos una muy buena identificación, un muy buen diagnóstico, si tenemos una muy buena priorización de acciones y tenemos una muy buena ejecución, les aseguro que los proyectos en cambio cultural van a ser mucho más fáciles de identificar, de medir. Pero si no lo hacemos de una manera ordenada, pero también vinculando una serie de elementos que hoy no estamos haciendo, pues esto pues no va a tener el impacto del resultado que necesitamos. Ahora, todos podemos participar de manera activa. Lo que falta es de pronto concretar en las organizaciones esos canales de participación. Porque aquí decimos, sí, que todos los trabajadores participen, pero ¿dónde estamos gestionando esos elementos de canalización, de operativización, de gestión? ¿Listo? Y vamos a lograr de alguna manera resultados, pero visualicemos siempre que tenemos que mostrar resultados muy rápidamente para que esto no, como digo, no desmotive a las poblaciones. Mostremos resultados que puedan ser evidenciables rápidamente, mostremos los que puedan ser evidenciables un poco más a mediano plazo y bueno, mostremos también lo que logramos a través de vigencias de desarrollo empresarial asociado pues lo que tenga que ver con los temas psicosociales. Bueno, esto era básicamente lo que queríamos hoy fortalecer en esta ruta maravillosa que tenemos en el tema psicosocial.
La idea de verdad es que cada uno de estos escenarios les brinde elementos para la gestión propia en todo esto, para que logremos llevar a cabo esos maravillosos proyectos psicosociales que hoy buscan esa transformación cultural, ese mejoramiento para que podamos ser productivos, para que podamos estar tranquilos, tener bienestar. Recordemos que al final nuestra vida, gran parte de nuestra vida en tiempo, está dentro del espacio del trabajo. Así que un gran desafío para todos es que ese gran espacio de tiempo de nuestra vida que está en el trabajo sea de muchísima calidad para todos. Entonces, bueno, esto es, mi querida Lina, si quieres miremos cómo nos va en el proceso de sondeo final en nuestros participantes. Así es, doctora, vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo final. Primera pregunta. Una adecuada planeación es fundamental para obtener resultados efectivos. Esto es A, falso, B, verdadero. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Doctora, mientras los asistentes responden nuestra primera pregunta, tenemos una pregunta que la realiza Alexandra Montenegro. ¿Cómo aplicar en empresas de menos de 10 trabajadores, donde el gerente ejerce como recursos humanos y el jefe de producción? ¿Cómo hacer diagnóstico psicosocial? Mucho más fácil, porque tú puedes, digamos, la batería en general nos permite unos elementos significativos, pero nosotros podemos utilizar herramientas complementarias mucho más cortas. Por ejemplo, herramientas de resiliencia organizacional, herramientas de identificación de nivel de afectación emocional. Miren que hay capítulos, se pueden capitulizar herramientas asociadas a lo que es clima y cultura que pueden ayudarnos y que son encuestas muy cortas, pero miren que lo más importante es preguntarle a los trabajadores, tener una forma de realimentar desde los trabajadores cuál es la percepción de condiciones que son sí o sí, independientemente que yo tenga una empresa de 5, de 10, de 20 o de 1000, siempre voy a tener elementos asociados a comunicación, cómo es la comunicación, cómo es el liderazgo, cómo es la carga laboral, cómo es el proceso asociado pues a la articulación misional que se tiene, por ejemplo, con clientes. Es decir, los elementos que hacen que nosotros tengamos una interacción con la actividad o la tarea, pues es psicosocial. Por tanto, independiente que tengamos pocos trabajadores o muchos, existen formas de identificar cómo se percibe esto para mejorarlo. Entonces, cuando tenemos empresas tan pequeñitas, pues es mucho más fácil porque yo puedo reunirme con ellos, puedo hacer sondeos, identificar, digamos, percepciones y como digo, existe una serie de herramientas que pueden ayudar a ese apoyo diagnóstico para identificar esas condiciones psicosociales que van a ser de mucho valor para mejorar nuestra organización. Entonces, yo creo que lo más importante es escuchar a los trabajadores y tener una intención legítima de mejorar ese escenario laboral para que podamos entonces todos tener una organización que se caracterice, que se destaque por ese bienestar, esa preocupación por sus trabajadores, ¿no? Eso sería lo que te respondería, Alexandra. Ok, doctora, muchas gracias. Conocemos los resultados de esta primera pregunta. A, falso, 3%, B, verdadero, 97%. Doctora Luana, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, estamos muy bien para ese 3%, solo es recordarles que planear es muy importante para todo. Si nosotros en ese proceso de planeación no tenemos información de valor, ¿cierto? Que convertimos en procesos diagnósticos, posiblemente pues el impacto hacia los logros que queremos alcanzar pues no va a ser, no van a darse de manera efectiva. Entonces el planear sí cobra muchísima importancia y en la forma en la que nosotros planeemos la información, los recursos, los datos que consolidemos para poder realizar un adecuado despliegue de cualquier acción que realicemos, pero si te digo, incluso eso aplica para la vida, pues eso va a impactar de manera significativa. Sí, por ejemplo, vuelvo al ejemplo inicial de las vacaciones. Si yo no le pregunté a mi familia qué querían, qué clima, etcétera, y simplemente decidí solita, puede que las vacaciones no sean o no representen o no reflejen el éxito que yo hubiese esperado, ¿no? Entonces, de pronto no, mira qué feo, a mí no me gusta acampar,
pronto se me ocurrió que acampar era muy chévere, pero nunca pregunté y lo que generé fue un malestar y pasar un mal rato. Pasa lo mismo con cualquier cosa que hagamos desde el componente laboral. Si nosotros no planeamos adecuadamente y en esa planeación no nos llenamos de información para desplegar las acciones, pues difícilmente lo vamos a hacer. Entonces, para ese 97% muy bien, sigamos en ese fortalecimiento. Que necesitamos hacer es seguir integrando muchos elementos de valor que nos permitan una buena planeación. Y bueno, y ese 3%, pues entender, seguir fortaleciendo ese conocimiento para que podamos sensibilizarnos más de la importancia que tiene el planear en las organizaciones para lograr los objetivos y las metas esperadas. Ok, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Lo importante es hacer gestión independientemente de los datos. Esto es A, falso, B, verdadero. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, 64%, B, verdadero, 36%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, es falso. A ver, nosotros necesitamos definitivamente, a ver, no solamente es hacer cosas. Miren, yo creo que uno puede ahí desperdiciar esfuerzo y energía valiosa si yo solo hago cosas sin planear. Claro, obviamente, pues es mejor, hay un dicho que dice es mejor hacer que no hacer, de acuerdo, pero a veces también hacemos mucho, pero si no logramos, si no impactamos lo que necesitamos hacer, ese hacer pues se convierte solo en desperdicios, digamos, de tiempo, de recursos, de acciones. Entonces, creo yo que el planear nos ayuda, nos brinda la posibilidad de visualizar hacia dónde necesitamos ir. Así que miremos un poco hacia el pasado. De pronto, para esas diferencias del porcentaje aquí, el resultado de esta pregunta es, miremos un poco hacia el pasado. ¿Será que solo hacer acciones sin planear o sin tener datos de valor, pues nos está resultando, nos está dando resultados óptimos? Hagámonos esa pregunta, porque al final, pues es dependiendo cómo nos esté resultando el proceso de efectividad en la organización, pues es de donde nosotros podemos saber si realmente es bueno seguir por ese camino o posiblemente mirar cómo lo reajustamos, ¿no? Pero por lo regular, siempre la recomendación será hagan una muy buena planeación, integren información de muchísimo valor que les permita un diagnóstico integral de conocimiento profundo de esa empresa para poder gestar proyectos organizacionales que impacten de manera significativa. Incluso eso les va a permitir saber qué necesito hacer ya, qué necesito hacer un poquito después y qué necesito hacer para el futuro, en la medida que nosotros planeamos de manera adecuada. ¿Listo? Vamos con la última, querida. Perfecto, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Para controlar más el proceso, ¿es mejor no involucrar a muchas personas? Esto es A, falso, B, verdadero. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, falso, 76%, B, verdadero, 24%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, nos fue muy bien. Para ese 74% es muy bien, es falso. Digamos que, recordemos, en la medida que nosotros enriquecemos los procesos diagnósticos, podemos hacer una mejor planeación. Es decir, entre más roles y entre más personas involucremos, es mucho mejor. Incluso veámoslo solo con las mismas estadísticas que nos representan un buen porcentaje para proyectar resultados. Si yo aplico un cuestionario y solo lo aplico, si tengo una empresa de 200 trabajadores y solo lo aplico a 5, posiblemente, pues difícilmente yo podría proyectar que el comportamiento, la percepción de lo que estoy indagando en esas 5 personas se dé para el resto de la población, es decir, para esos 195 adicionales. Entonces, en la medida que nosotros involucramos más personas, pues tenemos más posibilidades de identificar de manera mucho más concreta, más clara. Eso nos da incluso un componente de objetividad mayor, porque todos los cuestionarios, cualquier herramienta diagnóstica que se utilice, tiene un componente amplio subjetivo, es decir,
depende de la percepción que tengamos, pero se objetiviza en la medida que muchas personas piensan relativamente lo mismo. Entonces ahí yo puedo de alguna manera tener un parámetro un poco más objetivo de esa percepción. Ahora, esto también involucra el tema de roles y responsabilidades y áreas, directivos, jefes de área, jefes de departamento, que participen de manera activa en los procesos de planeación dentro del proceso de consolidación de información también se vuelve en un elemento de valor. Lo que pasa es que tenemos que ganar la habilidad de, digamos, metodológica, por decirlo de alguna manera, para que podamos involucrar esa serie de roles o esa riqueza de personas que puedan participar. Pero por supuesto que siempre será mucho más importante o de mucho valor vincular el mayor grupo de trabajadores, de personas posibles para poder gestar un muy buen proyecto de diagnóstico, una muy buena identificación y una planeación adecuada para el logro de los objetivos. Bueno, muchísimas gracias de verdad para todos. Fue un placer para mí haber compartido este escenario. Espero, como siempre, haber digamos, entregado elementos de mucha, de valor. Me gusta mucho esa palabra porque al final, pues, estar sentaditos aquí y escuchar alguna cosa que pues finalmente no les aporte, pienso que es triste. Para mí es demasiado importante que todo lo que hablemos en estos minutos que tenemos, pues realmente ustedes lo apropien, lo consoliden y lo apliquen en sus organizaciones. Entonces, de verdad, un placer para mí, un abrazo gigantesco para todos, sigamos en ese camino y los espero en el siguiente escenario de esta ruta de conocimiento. Bueno, querida Lina, y a todo el equipo de Educa, muchas gracias, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Doctora Luana, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden, el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia, en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento,
y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.